¿Cómo están? Muy buenas tardes. Comenzamos un nuevo capítulo de Planeta Futuro. Y esto le va a interesar y mucho porque tiene que ver con lo que está pasando en la pandemia en otros países y que podría significar un escenario probable también para nuestro país. ¿Por qué digo que esto le puede interesar? Porque Uruguay ha hecho noticias justamente durante esta jornada y se confirmó una información que no estaba muy clara durante los últimos días y tiene que ver con la campaña de vacunación de refuerzo. En este caso habíamos dicho ya en Planeta Futuro que iban a entregar una tercera dosis para las personas que tenían, por ejemplo, esquema completo de Sinovac, una dosis de Pfizer. Sin embargo, ya se ha confirmado y es completamente oficial. Las personas que en su mayoría recibieron la inmunización con Sinovac, con 2 dosis de Sinovac, van a recibir un refuerzo de Pfizer, pero no una sola dosis, sino que 2 dosis, el esquema completo, es decir, van a recibir una tercera y una cuarta vacuna. Hoy día martes, entonces comenzó el registro de las personas que estarían recibiendo estas 2 dosis. Además, en un comunicado, el Ministerio de Salud de Uruguay ha especificado que las personas que son inmunodeprimidas, tanto moderadas o severas, también van a ser priorizadas en la asignación de cupos. Y algo muy importante, quienes recibieron el esquema de vacunación con Pfizer o con AstraZeneca solo van a recibir una dosis. Insistimos en esto, las personas que fueron vacunadas con Sinovac van a recibir 2 dosis, es decir, tercer y cuarto pinchazo de la vacuna de Pfizer-BioNTech. Ahora, usted estará pensando, y con esto avanzamos al siguiente tema, ¿qué pasa con Chile? Recordar que en Chile 7 de cada 10 personas han recibido la vacuna de Sinovac en esta campaña exitosísima, hay que decir, de vacunación. ¿Qué pasa si siguiéramos el mismo camino de Uruguay? Nosotros estamos esperando recibir los datos también de los ensayos que se están haciendo, de los estudios. Sin embargo, hoy día, si hay un laboratorio que está estresado, que está con la producción a tope, es justamente Pfizer. Y es por eso que hemos tenido algunos problemas también en los suministros. Es algo que pasa no solo en Chile, sino que en diferentes partes del mundo por la alta demanda de estas vacunas. Pero atención, porque quizás la tercera dosis podría muy bien ser una tercera dosis de Sinovac. ¿Por qué lo estamos diciendo? Porque esto lo acaban de dar a conocer hace muy poco, son los resultados de un ensayo, de un estudio que aún no ha sido revisado por pares, es un preprint. Pero es muy interesante respecto de la vacuna Sinovac que se ha hecho con 520 personas en China. Señor director, vamos a revisar parte de los detalles porque tenemos las gráficas preparadas para ir entendiendo. Miren, estudio dosis de refuerzo con Sinovac. Esto fue un ensayo fase 2, completamente aleatorizado, doble ciego, con grupo control. El Universo, 540 personas participaron de 18 a 59 años de edad. Lo que pudieron darse cuenta, y esto ya lo sabíamos, entre el 6º al 8º mes después de la primera dosis, la cantidad de anticuerpos bajan. Ojo, esto puede ser normal. La buena noticia es que hay memoria inmunológica, por lo tanto, expuestos al virus se generan anticuerpos nuevamente, pero esta es la realidad. Se genera una buena memoria inmunológica, lo habíamos dicho. Vamos a seguir avanzando. ¿Qué han dicho ellos? ¿Qué han descubierto ellos respecto de una eventual tercera dosis? Miren, la tercera dosis de Sinovac aumenta y mucho la cantidad de anticuerpos detectables. ¿Cuánto? El aumento es de 3 a 5 veces por sobre la respuesta de la segunda dosis. Por lo tanto, es muy buena la respuesta que genera esta tercera vacuna. Y también, y esto también es un dato interesante, el estudio acá, la mejor respuesta se dio entre 6 a 8 meses después de la segunda vacuna, lo cual nos habla un poco de la logística y la distribución. ¿Cuáles son las recomendaciones que hace este mismo grupo? Señor director, vamos con esa gráfica para poder entender esto. Miren, no está claro todavía cómo la caída de anticuerpos detectada entre los 6 y 8 meses afecta la eficacia de las vacunas. Esto todavía tiene que seguir estudiándose. Por lo tanto, la prioridad de los países debe ser vacunar con las primeras 2 dosis a la mayor cantidad de personas. Según esto, podemos esperar hasta 6 u 8 meses después de la segunda dosis para poder entregar la tercera dosis de la vacuna Sinovac, que es la que más tenemos en nuestro país. Son noticias muy interesantes que provienen justamente de China. Va aumentando la cantidad de evidencia y estamos muy expectantes del estudio que está realizando el Ministerio de Salud junto a la ex Posta Central para ver cuál es la mejor combinación. Vacunamos Sinovac combinamos Sinovac con Pfizer, otra Sinovac o también con AstraZeneca. Vamos a esperar esos resultados que podrían estar muy pronto. Avancemos, señor director, y ya que estamos hablando de China, hay alerta, ¿no? Una alarma en el gigante asiático. Recordar que este país donde se registraron los primeros casos justamente de coronavirus también fue un ejemplo en lo que es el control de esta enfermedad
de los brotes. Ellos construyeron hospitales en tiempo récord, hicieron testeos masivos. Hablamos de millones de personas, por ejemplo, en Wuhan, donde se logró controlar justamente estos brotes. Había una gran cantidad de trazabilidad, hicieron hoteles, hubo cuarentenas muy estrictas. Sin embargo, no contaban con la astucia y la contagiosidad de esta nueva variante Delta. Ayer lunes, solo en Wuhan habían 3 casos nuevos, sin embargo ya son 90 los casos nuevos en todo el país. Hablamos de un país con miles de millones de habitantes. Sin embargo, con más de 90 casos diarios, han determinado entonces volver a hacer PCRs masivos a gran parte de la población. Y también están considerando, y esto sí nos puede importar, la opción de una tercera dosis. Hasta el momento han vacunado a poco más de 1.600 millones de personas, solamente utilizando vacunas asiáticas, vacunas hechas en China. Por lo tanto, si comienzan con tercera dosis, esto de alguna u otra forma, hay que poner atención, podría afectar también el suministro y la distribución de dosis en diferentes partes del mundo. Y un dato, muchas personas se quejan por las dosis de las vacunas. Sepa usted que de la población mundial no superamos el 15% de quienes han tenido acceso a una vacuna. Esa es la realidad el día de hoy. Señor director, ¿le parece si avanzamos? Porque hay otra cosa que hemos conocido que ha ido cambiando de acuerdo al avance de la pandemia y la aparición de nuevas variantes. Miren ustedes este ejemplo, no sé si podemos poner el video de nuevo para poder explicar lo que es la inmunidad de rebaño. Aquí tenemos una población que no tiene inmunidad de rebaño, por lo tanto se infecta uno y comienza a infectar a todos. ¿Qué pasa después? La inmunidad de rebaño significa que tú vacunas a una cantidad importante de la población y eso impide entonces que una infección o un agente patógeno pueda infectar a quienes no están vacunados. Ese es como el ABC de esta famosa inmunidad de rebaño, inmunidad de población. Aquí está justamente, ¿ven? La persona que está enferma no puede infectar, no puede contagiar al que está alrededor porque ellos están vacunados. ¿Cuánto es el porcentaje de la población, por ejemplo, de un país que debería estar vacunado para conseguir esta famosa inmunidad de población o inmunidad de rebaño? Al comienzo de la pandemia, con la primera variante, se calculó, por ejemplo, con la vacuna de Pfizer se estimaba entre un 65 a un 70% de la población, considerando la alta efectividad, ¿no? Con la vacuna de Sinovac, por ejemplo, se dijo no, tiene que ser un poco más, un 80, un 85% de la población vacunada. Sin embargo, a raíz de la aparición de nuevas variantes y particularmente con la variante Delta, se ha dicho que para alcanzar esta ansiada inmunidad poblacional tendríamos que superar el 90% de la población vacunada y esto necesariamente involucra a los niños y a las niñas. Le preguntamos cómo tenemos que entender esta nueva información, conseguir esta famosa protección de población a un infectólogo. Ponga atención. Sabemos que la variante Delta tiene una tasa de infección mucho mayor, que es 100 veces más infectante que la variante Alfa o antigua variante británica y más de 1000 veces infectante que la variante Wuhan o la variante basal. Por lo tanto, sabiendo que las vacunas tienen una efectividad menor para esta variante y que esta variante además es mucho más infectiva, lo más probable es que para lograr una tasa de inmunidad rebaño importante para esta variante se requiera mayores al 90%. Hay diferentes estudios que hoy día tienen el ojo puesto en los niños y en las niñas. ¿De qué se trata todo esto? Tiene que ver con el impacto psicológico de la pandemia. Si a los adultos nos costó a veces sobrellevar las restricciones, el temor, el estrés, el estar encerrados lejos de la familia, de los amigos, imagínense a los niños, ¿no? Que tienen mucha energía y que a veces tampoco entendían bien qué es lo que estaba pasando. Esto ha sido potenciado, por ejemplo, con el sedentarismo, también con la obesidad, lamentablemente, porque la ansiedad muchas veces en la casa se mata con una golosina o con alimentación. Es por esto entonces que hay diferentes estudios que afirman que las secuelas psicológicas o traumas tras la pandemia podrían caracterizarse, por ejemplo, con síntomas de estrés postraumático, regresiones a etapas anteriores, agresividad, rebeldía, incluso también problemas severos para dormir. Es importante que entendamos que ahora que estamos avanzando en el plan paso a paso, que estamos con menores restricciones también, los niños poco a poco van a ir volviendo. Muchas veces también tienen mucha energía y tienen ganas de volver al colegio. Ahora, es importante que usted le pueda explicar bien a los niños y a las niñas porque ellos entienden casi todo lo que está pasando, son muy inteligentes, por lo tanto también se estresan, también están nerviosos, saben que todavía no se pueden vacunar y quizás se sienten culpables. Por lo tanto, le preguntamos a una psicóloga infantil, ¿cuál es la mejor recomendación que le daría a un papá,
a una mamá, a un hermano mayor, para que hable con los niños, justamente ahora que muchas veces estamos volviendo a salir, que muchos de ellos están pensando en volver al colegio. Ponga mucha atención con esta recomendación. Importante transmitirle tranquilidad, que el que no estén vacunados no quieren decir que ellos van a ser portadores de la enfermedad o pueden causarle un daño a la otra persona, sino que incluso podemos transmitírselo con que ellos, como son niños y son jóvenes, tienen mucha fortaleza para enfrentar a este virus. Busquemos siempre buscar respuestas sencillas y lúdicas para que sean amables para nuestros hijos y que no infundan sobre todo miedo. Tenemos una tremenda noticia, algo muy positivo, y esto está recién sacado del horno de las publicaciones científicas. Señor director, veamos, miren, ustedes ya conocen, lo que estamos viendo acá son representaciones de las partículas de SARS-CoV-2 o de coronavirus. Todas las vacunas, o la mayor parte de las vacunas, lo que hacen es justamente potenciar la respuesta de nuestro sistema inmunitario. ¿Para qué? Para desarrollar anticuerpos que puedan detectar esto que estamos viendo acá, esta proteína roja, que es la proteína S o spike, que finalmente ustedes lo ven, es la llave que se engancha con las membranas de nuestras células y puede entrar, replicarse e infectar nuestras células. Todas las vacunas, o casi todas, generan anticuerpos que se pegan, que son muy pegajosos y que se pegan a esta proteína e impiden que la llave pueda justamente accionar la cerradura para entrar a nuestra célula. ¿Por qué le contamos todo esto? Porque, ponga mucha atención, en Suecia han encontrado un anticuerpo humano muy poderoso que tiene una capacidad muy importante. Porque ¿cuál es el problema que tienen los anticuerpos que se generan hoy día? Que están dirigidos contra esta llave en específico. Pero lo que pasa es que hay variantes nuevas y a veces las nuevas variantes cambian la forma de esta llave y por lo tanto los anticuerpos no se pueden pegar de igual manera. Sin embargo, estos científicos descubrieron un anticuerpo que logra detectar una parte de esta llave que no cambia o que es muy difícil que cambie ante alguna variante. Y no solo eso, también logra neutralizar diferentes tipos de coronavirus, no solamente el SARS-CoV-2, y esto lo probaron con un desafío. Sí, desafiando a unos hámsters de laboratorios que tenían diferentes tipos de coronavirus, probaron este anticuerpo y fue sencillamente espectacular. ¿Por qué esto es tan importante? Se lo preguntamos a un experto, mire. Se trata de un estudio muy inicial, pero esto significa que podría abrirse un camino que podría terminar en vacunas y medicamentos que sirvieran frente a cualquier tipo de mutación o variante e incluso distintos tipos de coronavirus, no solamente el COVID-19, por lo tanto es una muy buena noticia. Bueno, Daniel, antes de terminar...